Buen día con todos. El tema a tratar, Encíclica Veritatis Splendor, capítulo 2. No os conforméis con la mentalidad de este mundo. Los integrantes del equipo son Yoxi Córdoba, Cecit Cuja, Yulisa del Rosario, Ibexi Espinosa, Fabiola Flores y quien les habla, Carla Castro. La encíclica Veritatis Splendor fue promulgada el 6 de agosto de 1993 por el Papa Juan Pablo II. Este documento se enfoca en la moralidad cristiana y la verdad ética en la vida humana. Nosotros nos centraremos en el capítulo número 2, que aborda el papel de la conciencia y la ley moral en la vida cristiana. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la Iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual. Como primer subtítulo tenemos enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. En este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de enseñar la sana doctrina en la Iglesia, tomando en cuenta como ejemplo el diálogo entre Jesús y el joven rico. En este encuentro, Jesús subraya que nuestra vida debe estar subordinada a Dios y que nuestros actos morales están intrínsecamente ligados a la vida eterna. Seguir a Cristo es la clave para una vida moral verdadera, guiada por el Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II nos exhorta a mejorar continuamente la teología moral y a continuar con la doctrina cristiana de una manera que resuene en la sociedad actual. También nos anima a enfrentar y a corregir las interpretaciones erróneas de la moral cristiana, para que la enseñanza de la Iglesia se mantenga fiel a la verdad revelada y sea relevante frente a los desafíos contemporáneos. Ahora vamos a ver qué es moral cristiana. La moral cristiana es un conjunto de principios y valores basados en la enseñanza de Jesucristo y la Sagrada Escritura, que guían el comportamiento humano hacia el bien y la verdad. Se centra en la subornación a Dios, amor al prójimo, la búsqueda de la justicia, la práctica de la virtud y la esperanza en la vida eterna. Ahora, ¿qué es teología moral? Es una disciplina teológica que estudia los principios y las normas del comportamiento humano a la luz de la revelación divina y la razón humana. Se enfoca en discernir el bien y el mal de los actos humanos, guiando a las personas hacia la moralidad correcta según las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina de la Iglesia. Como siguiente subtema tenemos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El texto examina la relación entre la libertad humana y la verdad dentro de la teología moral. Reconoce la dignidad humana y la libertad responsable como valores esenciales en la cultura moderna. No critica la visión de la libertad como un absoluto independiente, pero señala que la verdadera libertad está vinculada a la verdad revelada por Dios y que la conciencia humana debe buscar y adherirse a esta verdad. Continuamos con el siguiente tema, que es la libertad y la ley, que se divide en 5 subtemas. El primero es: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este texto explora la relación entre la libertad humana y la ley moral según la teología católica. Utiliza el relato de Génesis sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal para ilustrar que solo Dios puede decidir qué es moralmente bueno o malo. La libertad del hombre se realiza plenamente al aceptar la ley de Dios, que no limita, pero sí garantiza la libertad. Critica tendencias contemporáneas que proponen una autonomía moral absoluta y subraya la necesidad de una correcta comprensión de la libertad basada en la verdad divina y en la ley moral natural. Continuamos con el siguiente subtema, que es: Dios quiso dejar al hombre en manos de su propio albedrío. El Concilio Vaticano II destaca la verdadera libertad humana como una manifestación de la imagen divina en el hombre, basada en las capacidades de buscar a Dios libremente y alcanzar la perfección. Esa libertad implica la soberanía personal y la responsabilidad en el desarrollo moral y espiritual. Sin embargo, advierte contra una falsa autonomía que excluye a Dios, lo cual desintegra y oscurece al hombre. La verdadera libertad no es rechazar la ley moral divina, sino reconocer que esta ley proviene de la sabiduría divina, está inscrita en la razón humana. La auténtica libertad se encuentra en la obediencia libre a Dios. Continuando con el segundo tema, dice: dichoso es el hombre que complace en la ley del Señor. Este texto presenta la visión de la Iglesia sobre la ley divina y la libertad humana, destacando que la obediencia a Dios fortalece la libertad al hombre y eleva su verdadera dignidad. La razón humana, iluminada por la revelación, puede discernir en el bien y el mal. La Iglesia custodia e interpreta la ley divina a la luz del Evangelio.
reconociendo en la ley nueva en Cristo la plenitud de la ley divina. Todas las formas de la ley divina están destinadas a promover la verdadera libertad del hombre y al llevarlo a cumplir el designio amoroso de Dios. Como siguiente tema tenemos cómo quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón. El texto aborda el debate contemporáneo entre la relación de la libertad y la ley natural, especialmente en la relación con la naturaleza humana. Se mencionan las tensiones entre la libertad y la visión reduccionista de la naturaleza, así como las críticas al concepto tradicional de la ley natural. La Iglesia defiende la integridad del ser humano oponiéndose a cualquier separación entre la libertad y la naturaleza, y afirma que la ley natural representa la dignidad de la persona y la auténtica realización. Por último subtema tenemos, pero al principio no fue así. El texto aborda el aparente conflicto entre la libertad y la ley natural, destacando que la ley natural, fundamentada en la verdad y la dignidad humana, es universal y se aplica a todos los seres racionales a lo largo de la historia. Señala que los mandamientos positivos y negativos de la ley natural obligan a todos en todo momento, y la Iglesia enseña que nunca se deben realizar acciones contradictorias a estos mandamientos morales. Es necesario formular normas morales universales y permanentes que sean adecuadas a los contextos culturales, pero que sigan expresando auténticamente la verdad moral. Le paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición de mi compañera, hablaré sobre el tema conciencia y verdad. Sus subtemas son el sagrario del hombre. Como sabemos, este tema se refiere al santuario interior o la parte más íntima del ser de una persona, donde reside la conciencia, la cual debe ser cuidada y respetada. El juicio de la conciencia trata sobre la capacidad de la conciencia de una persona para emitir juicios sobre lo que está bien y lo que está mal, buscar la verdad y el bien. Este tema enfatiza la importancia de buscar activamente la verdad y la bondad en las acciones y decisiones propias que nosotros tenemos. Esta diapositiva resalta la importancia de formar adecuadamente la conciencia. Se destaca señalando que una conciencia recta y bien formada es esencial para discernir el bien del mal. Siguiendo con la exposición, la elección fundamental y los comportamientos concretos. Solo que no toméis de esa libertad, pretexto para la carne. Esto nos habla sobre la advertencia contra el uso de la libertad personal como excusa para cometer actos contrarios a la moral. Pecado mortal y venial. Como sabemos, el pecado mortal y venial no son iguales, ya que el pecado mortal es un pecado grave que lleva a una separación completa a la gracia de Dios. En cambio, el pecado venial es un pecado menor que no destruye la gracia de Dios en el alma. Con cualquier pecado mortal cometido deliberadamente, el hombre ofende a Dios que ha dado la ley y por tanto se hace culpable frente a toda la ley. A pesar de conservar la fe, pierde la gracia santificante, la caridad y la bienaventuranza eterna. Voy a dar una conclusión de estos dos temas. La conciencia es fundamental para la vida moral y espiritual, guiando al individuo hacia la verdad y el bien. La libertad personal debe ser responsable y moral, evitando pecados que alejen de la gracia divina. Estos principios orientan una vida moral, íntegra y espiritualmente conectada con lo de divino. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Voy a seguir con la exposición. Profesor, compañeras, un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre el tema el acto moral. El acto moral consiste en una acción que puede ser evaluado o calificado, en primer lugar como buena o malo, moralmente en segundo, éticamente, lo cual ya es más propiamente fisiológico. En número 1 tenemos teología y teologismo. Teología y teologismo son términos que a menudo se usan distintas, pero en realidad tienen significados distintos. Teología se refiere al estudio sistemático y reflexivo de la religiosa. Teologismo, por otro lado, se refiere a una forma de hacer teología que no es crítica ni reflexivo. Se caracteriza por una defensa crítica de las creencias y doctrinas religiosas sin considerar las perspectivas y desafíos externos. Y en 2 tenemos el objeto del acto deliberado. El objeto de deliberación es cambiar nuestras opiniones y preferencias iniciales sobre un tema para poder llegar a puntos de encuentro que se puede exponer decisiones validadas y legítimamente por todo y todos los involucrados y que al mismo tiempo evidencia un compromiso con el bien común más allá con los demás. En número 3 tenemos el mal intrínseco. No es lícito hacer el mal para lograr el bien.
La expresión mal intrinsèco se refiere a aquellas acciones que son malas en sí mismas, independientemente de la intención o las consecuencias. Son actos que ven en contra de la ley natural y la moralidad básica, y nunca puede ser justificado bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias. Para dar por concluido el tema, en el capítulo 2 de Veritatis Splendor nos hace un llamado urgente para poder mantener la fidelidad a la enseñanza moral de la Iglesia en un contexto mundial que a menudo favorece la perspectiva relativista y subjetivista de la moralidad.